han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Veníamos del capítulo 13, ¿sí? Un capítulo 13 que nos cuenta, nos relata sucesos terribles aquí en la tierra, que sucederán en la tierra, que han sucedido en la tierra, con la actividad del dragón, ¿sí? La actividad de Satanás, del diablo, ¿sí? Y el capítulo 13 nos cuenta, nos adelanta sucesos antes de la venida de Cristo, con la manifestación del anticristo y el falso profeta. Y vemos en este capítulo 13, vimos cuán terrible será aquel tiempo donde la iglesia será perseguida y muchos serán muertos por causa de Cristo. Leíamos en el capítulo 13, versículo 7, que a esta bestia, al anticristo, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo y el falso profeta sometiendo a la humanidad a una esclavitud, ¿sí? No podían comprar ni vender sin esa marca de la bestia, ¿sí? Y persiguiendo a la iglesia, y como leíamos, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿sí? Cuando volvemos a recordar este capítulo 13, ¿sí? Y que siempre recordamos, siempre lo voy a repetir, el Apocalipsis y este capítulo 13 era sumamente oportuno para la iglesia, las 7 iglesias que recibieron esta carta. El Apocalipsis no nos está hablando de algo futuro, sino era algo, una experiencia, carne viva, a corazón partido, que los cristianos estaban experimentando. Se le había concedido a Satanás hacer guerra contra los santos, ¿sí? Domiciano, ¿se acuerdan? El emperador. Muchos perdían los bienes, muchos fueron desterrados y muchos murieron, ¿sí? En el circo romano bajo las garras de las bestias. Era tiempo difícil para la iglesia. Y como, no sé si se acuerdan, la última bienaventuranza que vimos, ¿sí? Hace como unos 15 días atrás o más. ¿Se acuerdan la última bienaventuranza? ¿Qué es lo que dice? Bienaventurados sois cuando por mi causa los persigan. ¿Y se acuerdan qué nos preguntábamos cuando leíamos esta bienaventuranza? Que parece una contradicción. ¿Cómo voy a ser bienaventurado, feliz cuando me persiguen? Cuando mi vida está bajo amenaza, ¿cómo ser feliz? Y entonces nos preguntábamos, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena? Y este capítulo 14 nos va a hacer que nuestro amén sea mucho más fuerte que este tímido de 2 hermanos. En los primeros años o en el primer tiempo de nuestra vida cristiana, cuando comienzan los problemas, las dificultades en nuestra vida cristiana, tal vez algunos de nosotros o la mayoría nos hemos preguntado, ¿pero vale la pena ser cristiano? Tengo todo en contra. Hasta hace poco, estando en el mundo, no tenía ningún problema, ¿sí? Eso es lo que Satanás nos susurra, ¿no es cierto? Pero este capítulo 14 es maravilloso. Este capítulo 14 nos responde esta pregunta, nos da la respuesta. Miren lo que ve Juan. Juan viene describiendo
el capítulo 13, persecución, muerte. Las naciones bajo la esclavitud de Satanás. Y este capítulo 13 nos dice que muchos cristianos que se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. El versículo 10 dice, si alguien de los cristianos, si alguien es destinado a la cautividad va, si alguien ha de morir a espada de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos, termina diciendo allí en el capítulo 13. Juan está describiendo esta realidad de la iglesia. Y esta realidad de la iglesia no está limitada al tiempo futuro, como decía recién, sino que los cristianos contemporáneos a Juan lo estaban viviendo en su propia carne. ¿Sí? Y a lo largo de la historia de la iglesia ha habido momentos en que los cristianos han estado siendo perseguidos, han sido asesinados, pero Juan de pronto, en medio de la maldad desatada por el dragón, el odio sin límite de Satanás contra la iglesia de Cristo, débil, pobre, sin fuerzas, Juan dice, miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. Vio al resucitado junto a ¿quiénes? Junto a su pueblo. Y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Recordamos, ¿sí? Describimos un poco estos 144,000 que representaban 12 de las 12 tribus, ¿sí? Y que representaban al pueblo de Dios en general, ¿sí? Aquí está representado la iglesia de Cristo de todos los tiempos, el pueblo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, en medio de la persecución y el dolor. Juan le dice a la iglesia, miren, el Cordero de Dios está de pie sobre el monte de Sión. Yo me imagino esas películas de antes de Hollywood, ¿se acuerdan? Esa de cowboy, ¿sí? Del lejano oeste, del Far West. Una indiada, 1,000 indios rodeando una caravana, ¿sí? De carretas. ¿Se acuerdan cómo se defendían? Se hacía una ronda, ¿sí? Ahí estaba John Wayne, ¿sí? Con la gorra para atrás, pum, 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 matando indios, pero cada vez los indios empezaban a saltar con los caballos adentro del campamento. Parecía que la derrota era segura. Ya algunas carretas estaban siendo incendiadas. Había muchos de los compañeros de John Wayne muertos. John Wayne era uno de los últimos. Y de pronto se escucha una trompeta. Y allá arriba del monte, de la montaña, vienen los refuerzos. Viene el general, impecable, con su uniforme, a defender a su gente. Bueno, esto es un poco lo que describe aquí Juan. La visión de Juan llena nuestro pecho de gozo. Nace de nosotros un grito de victoria. Sí, vale la pena ser cristiano. Sí, vale la pena confiar en Cristo. Miren a nuestro general, está de pie a nuestro lado. Mi Señor nunca me abandonará, siempre estará a mi lado. Hermanos, hermano querido, ¿cuál es tu experiencia de esta semana, de este tiempo? Parece que todo se pierde,
Parece que los indios nos están rodeando. Ya se empiezan muchos de nuestros compañeros a caer. Parece que la derrota es segura. Parece que Satanás va a vencer sobre nuestra vida, sobre nuestra realidad, sobre nuestra familia, sobre nuestra salud. Pero levantad tu mirada, hermano. Mirá al general. Ahí está reinando. Y está a tu lado. Como buen general, está a tu lado. No está en el cuartel. Está a tu lado, luchando codo a codo a tu lado. Y el Señor nunca nos abandonará. Miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte del Sión. Por eso la Biblia nos aconseja a quitar nuestra mirada de nuestros problemas y buscar en el trono. Y ahí descubriremos que el Señor sigue reinando. Que el Señor sigue reinando sobre mi vida, a pesar de los problemas, a pesar de los fracasos, a pesar de mis propios pecados. El Señor sigue reinando, el Señor sigue peleando nuestras batallas, el Señor sigue a nuestro lado. Confiemos en el Señor, levantemos nuestra mirada y nuestro corazón al Señor. Él no falla, Él está ahí, está protegiéndonos, luchando por nosotros. Solamente tenemos que levantar nuestra mirada de fe y ver que no estamos solos, que no estamos luchando solos, que no estamos luchando una batalla perdida. La victoria la tenemos en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario y la tumba vacía. Él ha resucitado, Él está de pie, hermano. Ponte de pie, confía en el Señor. Que la derrota no llene tu mente y tu corazón. Que Satanás no gane terreno sobre nuestra vida. Él ha triunfado. Cristo triunfó por nosotros y para nosotros, para darnos la victoria. Hermanos, que los problemas no nos arrastren a la decepción, a la incredulidad, a preguntarnos, ¿vale la pena ser cristiano? Sí que vale la pena, porque el general está a mi lado, porque mi capitán me ama, ha dado su vida por mí y sigue luchando a mi lado. No estoy solo, no estamos solos. Confiemos en el Señor. Versículo 2. Oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién será esta voz? Una voz del cielo. En el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones se nos dice que se oyó una voz del cielo. No es la voz de los 144.000. Es la voz del Padre. Es la voz del Señor. La misma voz que se oyó del cielo cuando Jesús se bautizó. La misma voz del cielo que se oyó cuando fue transfigurado, cuando subió con Pedro, Juan y Jacobo, ¿sí? Y se transfiguró. La misma que encontramos en Juan 12, 27, dice, ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Dice Jesús, Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. La voz
que se oyó en aquella ocasión la voz del Padre, diciendo: y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Y la declaración de Jesús: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hermanos, siempre tengamos presente que aunque Satanás es poderoso y nos hace así con su dedo y nos aplasta, no tenemos nosotros posibilidad de resistir. Pero recordemos que Él ya está vencido. Ha sido derrotado en la cruz. Ha sido vencido en la tumba vacía. Si nos refugiamos bajo las alas de nuestro Señor, si levantamos nuestra mirada al monte de Sión y vemos al Cordero de pie, luchando a nuestro lado, sabremos, ¿sí?, que Satanás ha sido vencido. Las características de la voz que se escucha aquí en el versículo 2. ¿Cómo es la característica? Como el estruendo de muchas aguas, el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas, ¿sí?, tocando sus arpas, el sonido de arpas. ¿A qué nos recuerda esto? Un relato del Antiguo Testamento. Alguien que escuchó la voz de Dios. Y que Elías en el capítulo 19, ¿sí? Recuerdan que estaba el terremoto, el trueno, ¿sí?, el fuego, y la presencia de Dios estaba en el silbo apacible. Y aquí se conjugan todos. Dios está en el estruendo de muchas aguas. Dios es el sonido de un gran trueno, pero también es el sonido apacible. ¿Sí? Y en estos dos versículos veo al Espíritu Santo obrando, protegiendo a su iglesia. Primero, Juan vio al Cordero. Iglesia de Cristo, no todo está perdido. El Señor viene a tu rescate, el Señor viene en tu auxilio, el Señor viene como poderoso capitán para socorrernos. No todo está perdido. También Juan describe la voz del Padre hablando desde el cielo, el Dios Trino. Y personalmente, ¿no?, ¿dónde veo al Espíritu Santo? Digo que es el Dios Trino obrando en favor de su pueblo. Y el Espíritu Santo, yo lo veo, ¿saben dónde lo veo? En los sellados. Dice el versículo 1, tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿Sí? Estos habían sido sellados por el Señor. ¿Sí? Y recuerdan Efesios 1:13, ¿sí?, que dice que vosotros, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y yo veo acá al Espíritu Santo poniendo el nombre del Cordero y el nombre del Padre, ¿sí?, en nuestra frente, en nuestro corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Amén? ¿Quién es el que nos sella, nos aparta para el Señor? El Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí entonces podemos ver el Espíritu Santo obrando. El Dios Trino, ¿sí? El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo sellando a aquellos que son de Él. Y aquí el Dios Trino entonces obrando en favor de su pueblo. Y por último, ¿sí?, estos primeros versículos son complicados de interpretar porque
las características de los 144.000. ¿Sí? Suena un poco controversial. En versículo 3 al 5. Algo interesante, un comentarista, un teólogo, dice que aquí, estos versículos, todo este capítulo y parte del 15, Juan está describiendo una batalla, está describiendo el campo de batalla, ¿sí? Y algunos teólogos ven reflejado al Salmo 2 en estos capítulos del Apocalipsis, ¿sí? Ahora, dice que entonaban un cántico nuevo que yo me atrevo a decir que es ese canto nuevo, ese himno de fe y de coraje que no conocíamos y no teníamos antes de Cristo. ¿Qué cantábamos antes de Cristo? Felices los cuatro. O cosas parecidas, ¿no es cierto? Ni conocíamos lo que era hablar y cantar, adorar a un Dios vivo. Pero gloria a Dios, el Espíritu Santo vino a nuestro corazón. Cambió hasta nuestra manera de hablar y nuestra canción. Y el Espíritu Santo, ¿no les ha pasado que en momentos de dificultad nos trae un coro, un himno justo? ¿Sí? Un cántico nuevo, el pueblo de Dios. Ahora, versículo 4 es el complicado un poco. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. ¿Sí? La versión 60, ¿cómo es que dice? Pues son vírgenes. Primero, aquí Juan no está hablando en contra del matrimonio, no está hablando en contra de las relaciones sexuales en el Señor, ¿sí? En el matrimonio. Este versículo y otros, ¿sí? se han tomado para favorecer la idea del celibato. Aquel que quiera servir al Señor no se puede casar, ¿sí? Siendo que el Señor bendijo el matrimonio y bendijo la familia. Me gusta la versión Nueva Biblia al Día, cómo lo traduce. Acá no está hablando Juan en contra del matrimonio, no está hablando acá de que el sexo es sucio, es pecado, sino miren cómo la traduce. Se mantuvieron puros como vírgenes. Y de acá se toma esta interpretación de algunos teólogos de que en realidad está hablando acá del campo de batalla. ¿Sí? Y el soldado en el campo de batalla se mantiene como puro, ¿sí? Porque no tiene la posibilidad, ¿sí? de estar con su mujer. ¿Recuerdan el relato de Urías Eteo? ¿Sí? Que David quería, para tapar su pecado, anda, está con tu señora esta noche, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo Urías Eteo? Mis compañeros están en tiendas y no tienen posibilidad de estar con sus mujeres en una carpa, ¿no? Yo no puedo hacer esto, ¿sí? Entonces interpretan, ¿sí? que se está hablando de pureza, ¿sí? Este pueblo de Dios que tiene un canto nuevo, que el Espíritu Santo puso en él un canto nuevo, también cambió su mente y su corazón para abandonar los desvaríos, los desenfrenos sexuales que hoy vemos. Y el pueblo de Dios rechaza todo eso y se mantiene puro para el Señor. Son castos, son puros. Se mantuvieron puros como vírgenes, ¿sí? Aunque no lo son, como si fueran,
No sé si me explico bien. ¿Sí? Está hablando de pureza acá del pueblo de Dios. Seguimos ahí en el versículo 4. Estos son, y esto es lo importante, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Su general, quien los rescató y los hizo sus soldados, a Él siguen, a Él siguen. Dice que en la época del Imperio Romano, ¿sí? Los soldados, aquel general que admiraban a su general, que lo veían codo a codo luchando en la batalla, que lo veían sufriendo heridas, que lo veían salvando a sus compañeros, poniendo su vida para salvar a sus soldados, esos soldados se tatuaban el nombre de su general en el brazo y lo seguían hasta la muerte. Así tiene que ser nuestra relación con nuestro general. Fieles al Señor, seguirlo al Señor a donde quiera que va, a donde quiera que el Señor nos lleve. A veces el camino que transitamos se torna oscuro y difícil, pero confiemos, nuestro general está a nuestro lado. Él sabe lo que está haciendo. Si tenemos grabado su nombre en nuestro corazón, si lo admiramos porque Él nos rescató, porque Él nos libró de nuestro pecado, confiemos en Él. Sigamos al Señor, confiemos. Y finalmente dice, en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Son leales a su Señor, irreprochables en su servicio. Entonces, Juan le dice a la iglesia, no todo está perdido. Mirá, levanta tu mirada, ahí está tu general, ahí está el Señor, ahí está el Cordero de pie, y se oye la voz del Padre y la obra del Espíritu Santo en el corazón del pueblo de Dios, en el corazón de los 144,000, sellando, apartando a esta generación para el Señor. ¿Y cuál debe ser nuestra parte? Bien, confiar en el Señor, esperar en el Señor, poder poner en nuestros labios este cántico nuevo, este canto nuevo, este himno de fe y de coraje, confiando en el Señor. Mantenernos castos, mantenernos puros, seguir a nuestro general hasta donde Él nos lleve, ser leales a Él, irreprochables en nuestro servicio. Ese es el desafío que tenemos como cristianos. Ser fieles a aquel que nos llamó. Jugarnos por nuestro general. Se ha tatuado su nombre en nuestro corazón. Somos de Él. Confiemos en Él y juguémonos por Él. Él pelea por nosotros. Él está a nuestro lado, hermanos. Él está ahí a tu lado. Él está. Levanta tu mirada. El general victorioso viene en tu ayuda. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso pasaje del Apocalipsis. Oh, bendito Padre Celestial. Pasajes como estos, Señor, llenan nuestro corazón de coraje y de convicción y de ternura, Señor, porque tú estás a nuestro lado. Sea la realidad que estemos viviendo, sea la situación en la que estemos, sean las dificultades que enfrentemos, tú estás a nuestro lado peleando nuestras batallas. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Señor, ayúdanos a que en nuestros labios esté este nuevo canto de fe y de confianza y no de duda ni de queja. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar a la altura, Señor, del llamamiento que hemos tenido en Cristo Jesús para ser parte de su tropa, para ser parte de su ejército santo. Bendícenos, Señor,
Ayúdanos en la semana, Señor. Fortalécenos. Señor, si en la semana tenemos que enfrentar momentos difíciles, que tu Espíritu Santo nos haga recordar este pasaje y nos diga, levanta tu mirada. Ahí está el Cordero de pie, velando por ti. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.